13 de mayo de 1981. Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano. 18 horas y 17 minutos. El Papa Juan Pablo II saluda a los peregrinos desde su papamóvil blanco cuando 4 disparos rompen el aire. El pontífice cae, sangrando. El mundo contiene la respiración. Pero lo que sucedió después de esos disparos es lo que el Vaticano ha tratado de ocultar durante más de 40 años, porque según el propio Papa, él no debería haber sobrevivido. Las balas perforaron su abdomen, destrozaron su intestino, rozaron su arteria principal. Los médicos dijeron que fue un milagro, pero Juan Pablo II sabía la verdad. No fue solo un milagro, fue una profecía cumplida. Una profecía que había sido escrita exactamente 64 años antes por 3 niños pastores en un pueblo remoto de Portugal. Una profecía que el Vaticano había mantenido bajo llave durante décadas. Una profecía tan perturbadora que 5 papas consecutivos se negaron a revelarla. El tercer secreto de Fátima. Oficialmente el Vaticano nos dice que el secreto fue revelado en el año 2000, que hablaba del atentado contra el Papa, que no hay nada más que saber, caso cerrado, pero eso es mentira, y hoy vamos a revelar lo que realmente contiene el tercer secreto, lo que el Vaticano alteró, lo que destruyeron, y lo que todavía esconden en los archivos más profundos de la Santa Sede. Porque la verdad sobre Fátima no es solo sobre un atentado, es sobre el fin de la Iglesia Católica tal como la conocemos, y ese fin, según la profecía original, ya comenzó. Pero para entender el secreto, primero necesitamos volver al principio, al día en que 3 niños vieron algo que cambiaría la historia de la fe católica para siempre. Fátima, Portugal. 13 de mayo de 1917. Europa está desangrándose en la Primera Guerra Mundial. Millones de hombres mueren en las trincheras. El hambre devasta el continente, y en medio de ese caos, 3 niños pastores cuidan sus ovejas en un campo llamado Cova da Iria. Lucía dos Santos, de 10 años, Francisco Marto, de 9, y Jacinta Marto, de 7. Niños analfabetos, pobres, que nunca habían salido de su pequeño pueblo, niños que en cuestión de minutos se convertirían en los mensajeros de la profecía más controversial de la historia católica. A las 12 del mediodía, según sus testimonios, el cielo se iluminó con un relámpago, pero no había tormenta. El día estaba despejado. Y entonces, sobre una pequeña encina, apareció una figura. Una mujer vestida de blanco, más brillante que el sol, flotando sobre las ramas del árbol, sus manos juntas en oración, su rostro, según Lucía, era de una belleza que no era de este mundo, y cuando habló, su voz penetró directamente en sus almas. «No tengan miedo», dijo la aparición. «Vengo del cielo». Los niños cayeron de rodillas, aterrorizados pero incapaces de apartar la mirada, y la mujer, que más tarde identificarían como la Virgen María, les hizo una petición simple pero extraordinaria. «Vuelvan aquí el día 13 de cada mes durante 6 meses. En octubre les diré quién soy y qué quiero, y les revelaré un secreto». Durante los siguientes 6 meses, las apariciones continuaron. Cada 13 del mes, los niños volvían a Cova da Iria, y cada vez más personas los acompañaban. Primero decenas, luego cientos, finalmente miles de peregrinos que querían presenciar el milagro. Las autoridades civiles intentaron detenerlo. El alcalde local, un masón anticlerical llamado Arturo Santos, secuestró a los niños y los amenazó con hervirlos en aceite si no admitían que era un fraude. Lucía, de solo 10 años, miró al alcalde a los ojos y dijo: «Puede matarnos si quiere, pero no podemos mentir sobre lo que vimos». Y el 13 de octubre de 1917 sucedió algo que cambió todo. 70.000 personas se congregaron en Cova da Iria,
bajo una lluvia torrencial. Escépticos, creyentes, periodistas, científicos, todos esperando. Y a las 12 del mediodía, exactamente como los niños habían predicho, la lluvia se detuvo. Las nubes se abrieron y el sol comenzó a bailar. No es una exageración poética. 70.000 testigos vieron al sol girar sobre sí mismo, lanzando rayos de colores en todas direcciones, acercándose a la tierra como si fuera a estrellarse contra ellos. Personas cayeron de rodillas gritando que era el fin del mundo. Otros rezaban el rosario con lágrimas corriendo por sus rostros. El fenómeno duró 10 minutos. Y cuando terminó, la ropa de todas esas 70.000 personas, que había estado empapada por la lluvia, estaba completamente seca. Periódicos seculares que habían ido a burlarse del evento publicaron testimonios asombrados. Científicos que fueron como escépticos salieron convertidos. Y la Iglesia Católica, inicialmente recelosa, no tuvo más opción que investigar. Porque algo había sucedido en Fátima, algo que no podía explicarse, y esos 3 niños tenían un mensaje, un secreto, 3 partes de una profecía que, según la Virgen, cambiaría el curso de la historia. Las 2 primeras partes fueron reveladas relativamente rápido. Hablaban de la Primera Guerra Mundial, terminando pero una Segunda Guerra peor, comenzando si la humanidad no se arrepentía. Hablaban de Rusia esparciando sus errores por el mundo. Profecías que se cumplieron con precisión aterradora. Pero la tercera parte, el tercer secreto, fue diferente. Cuando la Virgen reveló esa parte final a los niños, sus rostros se transformaron. Lucía comenzó a temblar. Jacinta lloró inconsolablemente. Y Francisco, el niño más tranquilo de los 3, dijo algo que helaría la sangre. Era tan triste, tan triste. Los niños se negaron a hablar sobre ello. Dijeron que la Virgen les había ordenado mantenerlo en secreto hasta que llegara el momento correcto. Lucía eventualmente escribió el secreto en un sobre sellado y lo entregó al obispo de Leiria con instrucciones específicas. Debía ser abierto y revelado al mundo en 1960, no antes. ¿Por qué 1960? ¿Qué había de especial en esa fecha? Lucía nunca lo explicó completamente. Solo dijo, para entonces estará más claro. El sobre llegó al Vaticano en 1957. El Papa Pío XII, en su lecho de muerte, se negó a abrirlo. Dijo que ese peso era para su sucesor. El Papa Juan XXIII lo abrió en 1960, exactamente como Lucía había pedido. Leyó el contenido. Su rostro se puso pálido. Cerró el sobre y tomó una decisión que cambiaría todo. Esto no se publicará, probablemente nunca se publicará. ¿Qué vio Juan XXIII que lo aterrorizó tanto? ¿Qué contenía ese secreto que 5 papas consecutivos se negaron a revelar? Durante 40 años, el mundo especuló. Teorías de conspiración florecieron. Algunos decían que profetizaba el fin del mundo. Otros que revelaba que la Iglesia sería infiltrada por el demonio. Otros más que anunciaba una apostasía masiva y la destrucción del Vaticano. Y entonces, en el año 2000, finalmente, el Vaticano rompió su silencio. 26 de junio del año 2000. El cardenal Angelo Sodano, secretario de Estado del Vaticano, anuncia al mundo que el tercer secreto de Fátima finalmente será revelado. 83 años después de la aparición, 40 años después de que debía ser publicado. La expectativa es inmensa. Millones de católicos en todo el mundo esperan con ansiedad. ¿Qué dirá? ¿Qué secreto tan terrible justificaba décadas de silencio? Y entonces publican el texto. Según el Vaticano, el tercer secreto es una visión simbólica. Los niños vieron a un obispo vestido de blanco subiendo una montaña empinada.
rodeado de cadáveres de mártires. Al llegar a la cima, bajo una gran cruz, el obispo es asesinado por un grupo de soldados que le disparan balas y flechas. La interpretación oficial del Vaticano. La visión profetizaba el atentado contra Juan Pablo II en 1981. El obispo vestido de blanco era el Papa. Los disparos eran literales. El Papa sobrevivió porque la Virgen desvió las balas. Fin del misterio. Nada que ver aquí. La reacción mundial fue decepción. ¿Esperar 83 años para esto? ¿Un secreto que habla de algo que ya sucedió 20 años antes? ¿Dónde estaba el Apocalipsis? ¿Dónde estaba la profecía aterradora que había hecho palidecer a los papas? Pero hubo quienes no se tragaron la historia oficial. Investigadores, teólogos, incluso cardenales dentro del Vaticano comenzaron a señalar inconsistencias, problemas graves con la versión publicada. Problema número 1. El documento publicado era demasiado corto. Cuando Lucía escribió el tercer secreto en 1944, testigos del obispo de Leiria dijeron que llenó varias páginas. El cardenal Ottaviani, quien leyó el secreto en 1960, dijo en una entrevista que contenía 25 líneas de texto escrito a mano. El documento publicado en el año 2000 tenía apenas 62 palabras. Una sola visión simbólica sin ninguna explicación adicional. ¿Dónde estaba el resto? Problema número 2. Falta el texto explicativo. Todas las apariciones de Fátima seguían el mismo patrón. La Virgen mostraba una visión y luego la explicaba con palabras. Los primeros 2 secretos tenían visiones y explicaciones detalladas. ¿Por qué el tercero tendría solo la visión sin ninguna explicación de su significado? El cardenal Ratzinger, quien más tarde se convertiría en el Papa Benedicto XVI, admitió en una entrevista de 1996, 4 años antes de la revelación oficial, que el tercer secreto incluía palabras de la Virgen, que no solo eran una visión, pero cuando se publicó el secreto en el año 2000, no había ninguna palabra, solo la visión. ¿Dónde estaban las palabras de la Virgen? Problema número 3. El sobre equivocado. Investigadores descubrieron que en los archivos del Vaticano existían 2 sobres relacionados con el tercer secreto. Uno contenía la visión que fue publicada, pero el segundo sobre, según registros filtrados, contenía un texto adicional que nunca fue revelado. Cuando periodistas preguntaron sobre el segundo sobre, el Vaticano primero negó su existencia. Luego, cuando surgió evidencia fotográfica de su existencia, dijeron que contenía notas personales de Lucía, sin importancia profética. Pero si eran solo notas personales, ¿por qué estaban selladas junto con el secreto? ¿Por qué nunca fueron publicadas? ¿Y por qué varios cardenales que las leyeron describieron su contenido como devastador? Problema número 4. La propia Lucía nunca confirmó la interpretación oficial. Después de la publicación del año 2000, Lucía vivió 5 años más. Murió en 2005 a los 97 años. Durante esos 5 años, periodistas y teólogos intentaron entrevistarla para confirmar si la versión publicada era completa y correcta. El Vaticano bloqueó todos los accesos a ella. Dijeron que era para proteger su salud y privacidad. Pero varios visitantes que lograron verla brevemente reportaron que ella parecía angustiada cuando se mencionaba la publicación del secreto. Una monja que la atendió en sus últimos años filtró una frase que Lucía supuestamente dijo: "No han dicho todo, y lo que dijeron lo han malinterpretado". Cuando la monja fue confrontada por el Vaticano, se retractó. Dijo que había malentendido, pero el daño estaba hecho, la duda se había sembrado. Y entonces comenzaron a aparecer las filtraciones. En 2006, un año después de la muerte de Lucía, un sacerdote jesuita llamado Malachi Martín,
quien había trabajado en los archivos secretos del Vaticano durante los años 60, dio una entrevista en un programa de radio. El entrevistador le preguntó directamente: «Padre Martín, ¿usted leyó el verdadero tercer secreto de Fátima?» «Sí», respondió Martín sin dudar. «¿Es lo mismo que el Vaticano publicó?» Hubo una larga pausa, y entonces Martín dijo: «Si les dijera lo que realmente contiene, no dormiría tranquilo esta noche. Y ustedes tampoco. Habla del fin, pero no del fin del mundo, del fin de la Iglesia tal como la conocemos, de una apostasía que comienza desde la cúpula, de una infiltración satánica en los niveles más altos del Vaticano y de un papa impostor». El entrevistador, atónito, preguntó: «¿Puede elaborar?» «No», dijo Martín. «Ya dije demasiado, pero les diré esto. Lo que publicaron en el año 2000 es una versión sanitizada. La verdad es mucho, mucho peor». Malachi Martin murió en 1999, un año antes de que el Vaticano publicara el secreto. Algunos dicen que fue un ataque cardíaco, otros que fue un accidente demasiado conveniente. Su muerte, como tantas otras relacionadas con los secretos del Vaticano, nunca fue completamente investigada, pero sus palabras resonaron y obligaron a millones de católicos a preguntarse: ¿qué nos está ocultando el Vaticano? ¿Qué hay en esa parte del secreto que nunca fue revelada? Para responder eso, necesitamos examinar lo que varios cardenales, obispos y teólogos han filtrado durante décadas. Necesitamos juntar las piezas de un rompecabezas que el Vaticano ha tratado desesperadamente de mantener fragmentado, y cuando juntamos esas piezas, emerge una imagen aterradora. A lo largo de las décadas, varios eclesiásticos de alto rango han dejado pistas sobre el contenido real del tercer secreto. Algunos lo hicieron en entrevistas filtradas, otros en sus memorias publicadas póstumamente, algunos incluso en confesiones en su lecho de muerte. Y cuando compilamos estos testimonios, cuando los organizamos cronológicamente y los cruzamos con evidencia documental, emerge un consenso perturbador sobre lo que la Virgen realmente dijo en Fátima. El cardenal Mario Luigi Chiappi, teólogo personal del Papa Juan Pablo II, dijo en una reunión privada en 1995: «En el tercer secreto se predice, entre otras cosas, que la gran apostasía en la Iglesia comenzará desde la cima, no desde los fieles, no desde los sacerdotes de pueblo, desde el Vaticano mismo». El cardenal Silvio Oddi, en una entrevista de 1990, fue aún más directo. El tercer secreto habla de una crisis de fe dentro de la Iglesia, de un eclipse de la verdadera fe, de cardenales oponiéndose a cardenales, obispos contra obispos, una guerra civil dentro del Vaticano. El arzobispo Fulton Sheen, uno de los católicos más respetados del siglo XX, dijo en un sermón de 1974: «Vendrá un momento en que Satanás infiltrará la Iglesia hasta tal punto que pensaremos que el demonio fue elegido papa». Cuando le preguntaron si eso estaba relacionado con Fátima, Sheen simplemente asintió y dijo: «Recen por la Iglesia. Los próximos tiempos serán de una tribulación como nunca antes». Pero quizás el testimonio más perturbador vino del propio Papa Juan Pablo II. En 1981, después de sobrevivir al atentado, Juan Pablo pidió que le trajeran el sobre con el tercer secreto a su cama de hospital. Lo leyó mientras se recuperaba de las heridas, y según su secretario personal, Stanislaw Dziwisz, el Papa lloró. «No es solo sobre mí», dijo Juan Pablo. «El atentado es solo una pequeña parte, una advertencia. Lo que viene después es mucho peor». ¿Qué viene después? En 1996, durante una visita a Alemania, Juan Pablo II habló en privado con un grupo de teólogos.
Uno de ellos, que filtró la conversación años después, preguntó directamente sobre Fátima. El Papa respondió: el mensaje de Fátima es un llamado a la conversión, una advertencia de que si no nos arrepentimos, la Iglesia sufrirá una persecución terrible, pero no desde fuera, como en los tiempos romanos, desde dentro, una autodestrucción. El teólogo insistió: ¿eso está en el tercer secreto? Juan Pablo asintió. Y más, habla de un tiempo en que la fe casi desaparecerá de la tierra, en que la misa será suprimida en muchos lugares, en que la doctrina será alterada para complacer al mundo, y en que aquellos que se mantengan fieles a la verdad serán perseguidos como herejes por la misma jerarquía de la Iglesia. Aquellos que se mantengan fieles, perseguidos por la misma jerarquía. Es una inversión completa. Los guardianes de la fe convirtiéndose en sus perseguidores. Pero hay más, porque varios testimonios hablan de una parte específica del secreto que aterroriza incluso a los cardenales más valientes. La profecía del Papa Negro. No se refiere a un papa de raza negra, se refiere a un pontífice que, aunque vistiendo de blanco, servirá a la oscuridad. Un papa que no fue elegido legítimamente, o que, aunque fue elegido legítimamente, será corrompido o controlado por fuerzas anticristianas dentro del Vaticano. El padre Gabriele Amort, exorcista jefe del Vaticano durante décadas, dijo en una de sus últimas entrevistas antes de morir en 2016, Satanás ha entrado en el Vaticano, está en los niveles más altos, lo veo en las decisiones que se toman, en las doctrinas que se están cambiando, en la persecución de los fieles. Cuando le preguntaron si eso estaba relacionado con Fátima, Amort respondió: Fátima advirtió exactamente esto, y nos dijeron que si rezábamos, especialmente el rosario, podríamos evitarlo, pero no rezamos lo suficiente, y ahora estamos viviendo la profecía. Estamos viviendo la profecía. Miremos los hechos. En las últimas 2 décadas, la Iglesia Católica ha enfrentado crisis sin precedentes, escándalos de abuso sexual que han destruido su credibilidad moral, divisiones teológicas profundas sobre doctrina fundamental, cardenales acusando públicamente a otros cardenales de herejía, una crisis financiera en el Banco Vaticano vinculada al lavado de dinero y corrupción, y cambios doctrinales que han hecho que católicos tradicionalistas se pregunten si la Iglesia moderna sigue siendo la misma que Cristo fundó. En 2013, cuando el Papa Benedicto XVI renunció, fue la primera vez en 600 años que un papa abdicaba voluntariamente. ¿Por qué? Oficialmente por salud, pero Benedicto tenía 85 años y mentalmente estaba perfectamente lúcido. Poco antes de renunciar, filtró a varios cardenales que había descubierto una red homosexual en el Vaticano que estaba chantajeando a miembros de la jerarquía. Dijo que no tenía la fuerza para limpiar la corrupción, que era demasiado profunda, demasiado arraigada, y renunció. ¿Es esto lo que Fátima advirtió? Una iglesia infiltrada hasta el punto en que incluso los papas ¿no pueden detener la corrupción? El cardenal Carlo María Viganò, exnuncio apostólico en Estados Unidos, publicó en 2018 un testimonio explosivo acusando a múltiples cardenales de alto rango de encubrir abuso sexual y de pertenecer a una red homosexual que controla decisiones en el Vaticano. Viganò fue inmediatamente silenciado, declarado persona non grata y eventualmente excomulgado. Pero antes de su silenciamiento, dio una entrevista donde dijo: Fátima nos advirtió. La Virgen dijo que Satanás entraría en la Iglesia, que habría una gran apostasía, que vendría un tiempo de confusión donde los fieles no sabrían a quién seguir. Ese tiempo es ahora. ¿Es ahora o aún está por venir? Porque hay una parte del tercer secreto que casi nunca se menciona, pero que aparece en los testimonios más antiguos.
Una parte que habla no solo de la crisis dentro de la Iglesia, sino de un evento específico que marcará el punto de no retorno: la supresión de la misa tradicional. En 1963, 3 años después de que el Papa Juan XXIII leyera el tercer secreto y decidiera no revelarlo, ocurrió algo extraordinario. El Concilio Vaticano II, que había comenzado en 1962, empezó a implementar reformas radicales en la liturgia católica. La misa en latín, celebrada de la misma manera durante más de 1500 años, fue reemplazada por misas en lenguas vernáculas. El altar, que tradicionalmente estaba contra la pared con el sacerdote mirando hacia Dios junto con los fieles, fue volteado para que el sacerdote mirara a la congregación. Elementos que habían sido considerados sagrados e intocables durante siglos fueron alterados, simplificados, modernizados. Los defensores de las reformas dijeron que era necesario para hacer la Iglesia más accesible al mundo moderno. Los críticos dijeron que era una protestantización de la misa católica, una traición a la tradición. Pero hubo quienes vieron algo más oscuro en esos cambios y señalaron una coincidencia perturbadora. Las reformas litúrgicas comenzaron exactamente 3 años después de que el Papa leyera el tercer secreto. ¿Fue realmente una coincidencia? El padre Luigi Villa, un sacerdote italiano que dedicó su vida a investigar infiltración masónica en el Vaticano, afirmó en sus escritos que el tercer secreto de Fátima advertía específicamente sobre la alteración de la liturgia. Según Villa, la Virgen dijo a los niños que vendría un tiempo en que la misa sería profanada y el sacrificio sería menospreciado, que sacerdotes celebrarían misas que no serían agradables a Dios porque se habrían desviado de la tradición sagrada. Cuando Villa publicó esto, fue inmediatamente atacado por la jerarquía. Lo llamaron conspirador, alarmista, le prohibieron hablar públicamente. Pero antes de morir en 2001, dejó documentos detallando sus hallazgos. Y no estaba solo en sus sospechas. El arzobispo Marcel Lefebvre, quien se negó a implementar las reformas litúrgicas y eventualmente fue excomulgado por ello, dijo en una homilía de 1976: «Me pregunto si estas reformas no son exactamente lo que la Santísima Virgen advirtió en Fátima, un cambio que parece pequeño, que se justifica como progreso, pero que en realidad es una apostasía silenciosa». Lefebvre fue declarado cismático, pero sus seguidores, que ahora suman cientos de miles en todo el mundo, lo consideran un profeta que vio lo que otros se negaban a ver. ¿Tenía razón? En julio de 2021, el Papa Francisco emitió un documento llamado Traditionis Custodes, que efectivamente prohibió la misa tradicional en latín en la mayoría de las parroquias del mundo. Miles de católicos que habían asistido a esa misa durante décadas se quedaron sin acceso a ella. La justificación oficial, la misa en latín, estaba causando divisiones en la Iglesia. Pero los críticos señalaron algo inquietante. Durante 2000 años, la Iglesia había preservado su liturgia como algo sagrado e inmutable. Y ahora, en el espacio de 60 años, había sido alterada, simplificada y finalmente prohibida en muchos lugares. ¿Era esto lo que Fátima había advertido? Hay otro elemento del tercer secreto que raramente se discute, pero que aparece en testimonios filtrados de cardenales que lo leyeron: la profecía del eclipse. No un eclipse solar, un eclipse de la fe. El cardenal Ratzinger, antes de convertirse en Papa Benedicto XVI, dijo en una entrevista publicada en su libro La sal de la tierra: el tercer secreto habla de peligros que amenazan la fe y la vida del cristiano, y por lo tanto del mundo. La importancia de este mensaje es advertir contra el peligro de perder la fe. Perder la fe, no como individuos, como Iglesia. Y luego añadió algo escalofriante:
Si no publicamos todo el contenido del secreto, es porque algunos elementos podrían ser malinterpretados y causar más daño que bien. Hay cosas que es mejor que los fieles no sepan hasta que llegue el momento correcto. ¿Cuándo es el momento correcto? Cuando ya sea demasiado tarde para evitarlo. Porque según múltiples testimonios, el tercer secreto termina con una advertencia final. Una advertencia que la Virgen dio a los 3 niños pastores, que los hizo llorar desconsoladamente, que los persiguió hasta sus muertes. La advertencia es esta: si la humanidad no se convierte, si la Iglesia no vuelve a la verdadera fe, si los papas no consagran a Rusia al Inmaculado Corazón de María como fue pedido, vendrá una noche en la que parecerá que Dios ha abandonado su Iglesia, en que la fe será perseguida incluso por aquellos que dicen representar a Cristo, en que los fieles no sabrán a dónde ir, a quién seguir, en qué creer, y esa noche, según la profecía, ya comenzó. Francisco y Jacinta, 2 de los 3 niños videntes, murieron en 1919 y 1920, a los 19 años, respectivamente, ambos de la gripe española. Pero antes de morir, ambos dijeron algo que sus familias nunca olvidaron. Jacinta, en su lecho de muerte, lloró y dijo: «Pobres pecadores, si supieran lo que les espera». Francisco, poco antes de morir, le dijo a Lucía: «He rezado mucho por el Santo Padre y por los pecadores, pero me preocupa más el Santo Padre. Vi cosas terribles sobre él en la visión». Lucía vivió hasta los 97 años. Pasó la mayor parte de su vida en un convento carmelita, en silencio, rezando. Rara vez hablaba sobre las apariciones. Y nunca, ni una sola vez después de 1960, confirmó públicamente que el Vaticano había revelado todo el tercer secreto. Cuando murió en 2005, sus últimas palabras, según la monja que la atendía, fueron: «Recen, recen mucho, el tiempo es corto». ¿Qué tiempo? ¿El tiempo para qué? El Vaticano nunca lo aclaró, y con la muerte de Lucía, el último testigo directo de Fátima, se fue a la tumba llevándose secretos que quizás nunca conoceremos completamente. Pero los eventos de las últimas décadas parecen validar las advertencias filtradas del tercer secreto. Una iglesia en crisis, una fe en eclipse, una jerarquía dividida, escándalos que destruyen la confianza, doctrinas que cambian para agradar al mundo. ¿Es esto la apostasía que Fátima predijo? Y si es así, ¿qué viene después? Si el tercer secreto de Fátima realmente profetiza una crisis apocalíptica dentro de la Iglesia Católica, si estamos viviendo en el tiempo de la gran apostasía, si la fe está en eclipse, ¿qué podemos hacer? La respuesta, irónicamente, está en la parte del mensaje de Fátima que el Vaticano sí reveló completamente. Las 2 primeras partes del secreto incluían no solo profecías de desastre, sino también el remedio. La Virgen dijo a los niños que las catástrofes podrían evitarse mediante 3 cosas específicas: oración, especialmente el rosario, penitencia y sacrificio, y la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. El rosario. Una oración que muchos católicos modernos han abandonado por considerarla anticuada, repetitiva, aburrida. Pero la Virgen en Fátima fue clara: recen el rosario todos los días. No una vez a la semana, no cuando tengan ganas, todos los días. Porque el rosario, dijo, era el arma espiritual contra las fuerzas que tratarían de destruir la Iglesia. El Padre Pío, uno de los santos más venerados del siglo XX, dijo: «El rosario es el arma contra el mal de nuestros tiempos». Él mismo rezaba 15 rosarios completos cada día. 15. Y cuando le preguntaron por qué tantos, respondió: «Si supieran lo que está en juego, rezarían más que yo».
la penitencia. Otro concepto que la Iglesia moderna ha suavizado: sacrificio voluntario. Negarse pequeños placeres para ofrecer ese sacrificio por la conversión de los pecadores. Suena extremo, casi medieval, pero la Virgen dijo a los niños que sin penitencia la humanidad no se convertiría, y sin conversión vendrían las catástrofes. Jacinta, la más joven de los tres videntes, tomó la penitencia tan en serio que se negaba agua en días calurosos de verano, ofreciendo su sed por la conversión de los pecadores. Cuando le preguntaron si no era demasiado duro para una niña de 7 años, respondió: «Si vieran el infierno como yo lo vi, harían cualquier sacrificio para salvar almas». Y la consagración de Rusia. Esta parte es particularmente controvertida porque, según puristas de Fátima, nunca se hizo correctamente. La Virgen pidió que el Papa, en unión con todos los obispos del mundo, consagrara específicamente a Rusia a su Inmaculado Corazón. En 1984, Juan Pablo II hizo una consagración del mundo, pero sin mencionar a Rusia específicamente. El Vaticano dice que eso fue suficiente, que Rusia estaba implícita, que la caída del comunismo en 1989 fue la prueba de que la consagración funcionó. Pero los tradicionalistas señalan que Lucía, cuando le preguntaron si la consagración de 1984 cumplió con los requisitos de la Virgen, dio respuestas ambiguas. Nunca dijo claramente sí, y eso para muchos significa que no. Si la consagración apropiada nunca se hizo, entonces la promesa de la Virgen no se cumplió, y las consecuencias que advirtió todavía están en camino. Pero hay esperanza, porque incluso en las filtraciones más oscuras sobre el tercer secreto, hay una constante. La Virgen no profetiza el fin inevitable. Profetiza consecuencias condicionales. Si no se convierten, entonces esto sucederá, lo que significa que todavía puede evitarse. El cardenal Ratzinger, en esa misma entrevista donde habló del peligro de perder la fe, dijo algo profundo. Fátima no es una sentencia de muerte, es una advertencia, y las advertencias se dan para que podamos cambiar el futuro. Podemos cambiar el futuro, no mediante conferencias de prensa del Vaticano, no mediante documentos oficiales, no mediante reformas estructurales, sino mediante lo más simple y lo más poderoso: oración, penitencia y fe inquebrantable. Los 3 niños de Fátima no eran teólogos, no eran cardenales, no tenían poder político ni influencia. Eran pastorcitos analfabetos de un pueblo remoto de Portugal. Pero la Virgen los eligió a ellos. ¿Por qué? Porque su fe era pura, porque cuando vieron la visión del infierno, cuando escucharon las profecías aterradoras, cuando les pidieron que sufrieran por la conversión de los pecadores, dijeron sí, sin dudas, sin condiciones, sí. Francisco murió a los 9 años después de ofrecer todos sus sufrimientos por el Papa y por los pecadores. Jacinta murió a los 10 después de soportar una enfermedad brutal sin quejarse, ofreciendo cada dolor por la conversión de Rusia. Lucía vivió 97 años en oración constante, guardando el secreto, soportando el peso de saber lo que venía. Ellos hicieron su parte, ahora nos toca a nosotros. No necesitamos saber cada detalle del tercer secreto para entender qué hacer. La Virgen ya nos dio las instrucciones: rezar el rosario, hacer penitencia, mantener la fe incluso cuando la jerarquía falle, incluso cuando parezca que la Iglesia se está autodestruyendo. Porque la Iglesia no es solo sus líderes, no es solo el Vaticano, es el cuerpo místico de Cristo. Y ese cuerpo puede tener partes enfermas, partes corruptas, partes que necesitan amputación, pero el cuerpo sobrevivirá. Cristo prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra su Iglesia. No dijo que no la atacarían, no dijo que no la infiltrarían.
dijo que no prevalecerían. Y esa promesa es más poderosa que cualquier profecía de desastre. Así que cuando veas las noticias sobre escándalos en el Vaticano, cuando veas doctrinas siendo alteradas, cuando veas la fe perseguida incluso por aquellos que deberían defenderla, recuerda Fátima. Recuerda que 3 niños vieron todo esto hace más de 100 años. Y la Virgen les dio el remedio. Reza. Sacrifica, mantén la fe. No importa lo oscura que se ponga la noche, el amanecer siempre llega. Y según Fátima, después de esta crisis, después de esta purificación, vendrá un triunfo. El triunfo del Inmaculado Corazón de María. Una renovación de la Iglesia, un regreso a la verdadera fe. Pero primero debe venir la noche, y esa noche, según todos los indicios, ya comenzó. La pregunta no es si sobreviviremos. La pregunta es, ¿del lado de quién estaremos cuando llegue el amanecer? El Vaticano nos mintió sobre Fátima. Alteraron el mensaje, escondieron partes cruciales, y ahora estamos viviendo las consecuencias de ignorar las advertencias de la Virgen. Pero tú no tienes que quedarte en la oscuridad. Si este video te abrió los ojos, si te hizo cuestionar lo que te han dicho, si despertó en ti la necesidad de buscar la verdad, entonces compártelo. Compártelo con tu familia, con tus amigos, con cualquiera que necesite escuchar esto, porque el Vaticano tiene el poder de silenciar cardenales, de censurar documentos, de controlar narrativas oficiales, pero no puede silenciarnos a todos. Cada vez que compartes este video, estás haciendo lo que Lucía, Francisco y Jacinta hicieron. Estás difundiendo el mensaje de Fátima. Estás recordándole al mundo que la Virgen advirtió, que todavía hay tiempo, que podemos cambiar el futuro. Suscríbete a este canal si quieres más verdades que el Vaticano prefiere que no conozcas. Cada semana revelamos documentos prohibidos, secretos ocultados y profecías censuradas. Y déjanos un comentario. Cuéntanos, ¿crees que estamos viviendo el tercer secreto de Fátima? ¿Crees que la Iglesia está en apostasía? ¿O crees que todo esto son solo teorías de conspiración? Queremos saber tu opinión, porque esta no es solo una historia sobre el pasado. Es sobre nuestro presente y nuestro futuro. La Virgen dijo en Fátima, al final mi Inmaculado Corazón triunfará. No dijo tal vez, no dijo posiblemente, dijo triunfará. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra promesa. Pero entre ahora y ese triunfo hay una batalla por la verdad. Una batalla por la fe, una batalla por el alma de la Iglesia. ¿De qué lado vas a estar? Reza el rosario. Busca la verdad y mantén la fe, porque en los tiempos oscuros los fieles son la luz del mundo, y esa luz nunca se apagará.